Me llamo Esteban Vázquez, tengo 71 años, y las palabras más crueles que escuché en mi vida me las dijo mi propio hijo durante una cena familiar. Papá, ya no aguantamos más. Solo eres un estorbo en esta familia. Lo dijo delante de su esposa, de sus hijos, de mi nuera, como si fuera lo más natural del mundo. Pero lo que él no sabía es que yo tenía preparada una sorpresa que cambiaría para siempre la vida de todos los que estaban sentados en esa mesa. Imagínate la escena. Era domingo por la noche. Habíamos cenado asado en el patio de mi casa, la misma casa donde crié a ese hijo ingrato, donde trabajé durante décadas para darle todo lo que necesitaba. Yo estaba contento porque hacía meses que no venían a visitarme todos juntos. Mi hijo Carlos, su esposa Miranda, mis 2 nietos adolescentes, y hasta mi hermana Esperanza había venido desde el interior. Durante la cena todo parecía normal. Hablamos del trabajo, de los estudios de los chicos, del clima. Yo estaba sirviendo más vino cuando se me resbaló la botella y se derramó un poco en la mesa. Miranda hizo una mueca de disgusto y Carlos explotó. «Papá, por favor, no podés tener más cuidado. Siempre estás rompiendo algo o tirando algo». Fue ahí cuando dije algo que desató todo. «Perdón, hijo, a veces las manos no me obedecen como antes». Y Carlos me respondió con esas palabras que me partieron el alma. «Papá, ya no aguantamos más. Solo eres un estorbo en esta familia. Cada vez que venimos acá es un problema. No podés cuidarte solo, no podés hacer nada bien, y encima nos haces sentir culpables por decírtelo». El silencio fue sepulcral. Mi hermana Esperanza se puso pálida. Mis nietos bajaron la cabeza avergonzados. Miranda asintió como aprobando las palabras de su marido. Y yo me quedé ahí, con 71 años de vida, siendo tratado como basura por el hijo al que le di todo. Pero lo que Carlos no sabía, lo que ninguno de los que estaban en esa mesa sabía, es que durante los últimos 5 años había estado preparando algo que cambiaría completamente el futuro de esta familia. Algo que había mantenido en secreto porque quería que fuera una sorpresa hermosa para mis seres queridos, pero que ahora iba a convertirse en la lección más dura de sus vidas. Esa noche, después de que se fueran todos sin siquiera despedirse properly, tomé una decisión que ya no tiene vuelta atrás. Abrí la caja fuerte que tengo escondida en mi habitación y saqué unos papeles que iban a transformar la palabra estorbo en la palabra más cara que Carlos había pronunciado en su vida. Escucha esta historia hasta el final y contame qué habrías hecho vos en mi lugar. También decime desde qué ciudad me estás escuchando, porque lo que te voy a contar va a hacer que entiendas por qué a veces los hijos subestiman terriblemente a sus padres. Para que comprendas la magnitud de lo que pasó esa noche, necesito contarte quién soy realmente, porque no siempre fui el viejo estorbo que Carlos describió con tanto desprecio. Durante 35 años fui electricista industrial en la fábrica metalúrgica más grande de la ciudad. No era un trabajo glamoroso, pero era un trabajo especializado que muy pocos sabían hacer. Cuando empecé en la fábrica tenía 20 años y acababa de casarme con Dolores, mi esposa que en paz descanse. Éramos pobres como las ratas, pero teníamos sueños enormes. Yo trabajaba de lunes a viernes en la fábrica. Los sábados hacía instalaciones eléctricas en casas particulares y los domingos reparaba electrodomésticos en el barrio. Cada peso que ganaba tenía un destino específico. Primero, pagar el alquiler de la piecita donde vivíamos. Segundo, ahorrar para comprar este terreno donde construimos la casa. Tercero, juntar plata para cuando llegaran los hijos. Dolores me decía, «Esteban, no vivís la vida, siempre estás pensando en el futuro». Pero yo le respondía, «Mujer, el futuro se construye trabajando hoy». Cuando nació Carlos, yo ya había empezado a levantar las paredes de esta casa. Trabajaba en la fábrica de día y construía mi hogar de noche. Recuerdo vívidamente las madrugadas que me levantaba para mezclar cemento antes de ir al trabajo, porque en el verano era la única hora fresca del día. Carlos gateaba entre los ladrillos mientras yo ponía las bases de lo que iba a ser su futuro. Le di la mejor educación que pude pagarle. Mientras yo me rompía el lomo cargando cables y trepándome a torres eléctricas, él estudiaba ingeniería electrónica
en la universidad privada más prestigiosa de la ciudad. Cada mes pagaba esa cuota que costaba lo que yo ganaba en una semana, pero lo hacía con orgullo porque creía que estaba invirtiendo en el futuro de mi hijo. Cuando se recibió, organicé una fiesta acá en casa que recordó todo el barrio. Invité a mis compañeros de trabajo, a los vecinos, a toda la familia. Estaba tan orgulloso de mi hijo, el ingeniero. Miren lo que logró este muchacho, les decía a todos. Salió de una familia obrera y ahora es profesional universitario. Carlos consiguió trabajo inmediatamente en una empresa multinacional. Empezó ganando más en un mes que lo que yo ganaba en 3. Se mudó a un departamento en el mejor barrio de la ciudad, se compró un auto del año, empezó a vestirse con trajes caros. Y yo estaba feliz por él. Pensaba que todo mi sacrificio había valido la pena. Pero las visitas empezaron a espaciarse. Cuando era soltero venía todos los domingos a almorzar. Después empezó a venir cada 15 días. Cuando conoció a Miranda, las visitas se redujeron a una vez por mes. Cuando se casó, empezó a venir solo en cumpleaños y fiestas importantes. Y cuando nacieron mis nietos, prácticamente desapareció. No era solo que venía menos. Era que cuando venía, me trataba diferente. Antes me consultaba sobre cosas técnicas del trabajo, me pedía consejos, me contaba sus proyectos. Después empezó a hablarme como si yo fuera un viejo que no entendía nada de la vida moderna. «Papá, vos no entendés cómo funciona el mundo hoy», me decía cuando yo opinaba sobre algo. O «Papá, esas cosas que vos sabés ya no se usan más». Como si toda mi experiencia de vida no valiera nada. Como si el hecho de que él fuera profesional lo convirtiera automáticamente en más inteligente que su viejo padre. Miranda empeoró todo. Desde el primer día que la conocí, noté que me miraba como si fuera un campesino ignorante. Cuando hablaba de mi trabajo, ella ponía cara de aburrimiento. Cuando contaba historias de cuando Carlos era chico, suspiraba como si estuviera perdiendo el tiempo. Cuando preparaba comida para ellos, siempre tenía algún comentario. «Ay, Esteban, no te hubieras molestado», pero dicho de una manera que sonaba a reproche, no a agradecimiento. Los nietos crecieron prácticamente sin conocerme. Cuando eran pequeños todavía corrían a abrazarme cuando llegaban, pero Miranda enseguida los separaba. «Chicos, no molesten al abuelo». «Oh, cuidado, no se ensucien», como si yo fuera contagioso o peligroso. Cuando cumplí 65 años y me jubilé, Carlos me dijo algo que debería haberme alertado sobre lo que pensaba realmente de mí. «Papá, ahora que tenés tiempo libre, ¿no te parece que podrías hacer algún curso de computación o algo así para mantenerte actualizado?» Como si ser jubilado significara ser automáticamente obsoleto. Dolores murió hace 4 años de un paro cardíaco. Esos fueron los meses más duros de mi vida. Había que lidiar con médicos, papeles, trámites, el funeral. Carlos apareció para el entierro. Estuvo 2 días y después desapareció otra vez. «Papá, tengo mucho trabajo, pero cualquier cosa que necesites, llámame». Cualquier cosa que necesitara. Como si el dolor de perder a la mujer con la que compartí 47 años de vida fuera algo que se resolviera con una llamada telefónica. Como si la soledad de esta casa vacía fuera un problema técnico que él podía solucionar desde su oficina. Los meses después de la muerte de Dolores fueron reveladores. Carlos venía cada tanto, pero siempre con prisa, siempre con la mente en otra cosa. Me preguntaba cómo estaba, pero no esperaba realmente una respuesta. Era como cumplir con un trámite. Visité a mi padre viudo, ya cumplí con mi deber filial. Un día me dijo algo que me dolió profundamente. «Papá, ¿no te parece que esta casa es muy grande para vos solo? Capaz sería mejor que te mudes a algo más chico». No me estaba preguntando si yo quería mudarme. Me estaba sugiriendo que lo hiciera porque le parecía más conveniente para él. Esta casa que construí con mis propias manos, donde crié a mi hijo, donde compartí una vida entera con Dolores, donde cada rincón tiene un recuerdo, él la veía como un inconveniente, como algo demasiado grande para un viejo inútil como yo. Pero lo que Carlos no sabía, lo que nunca se molestó en averiguar porque estaba demasiado ocupado siendo exitoso, es que su viejo padre, Estorbo, había estado muy ocupado también. Ocupado construyendo algo que iba a cambiar para siempre la definición de quién era útil y quién era una carga en esta familia.
Después de jubilarme de la fábrica, no me quedé sentado viendo televisión como Carlos imaginaba. Durante 35 años trabajando con electricidad industrial, había aprendido algo muy valioso: cómo funcionan las máquinas, cómo se rompen y, sobre todo, cómo arreglarlas. Y en esta época donde todo es electrónico, esa experiencia vale oro. Empecé arreglando electrodomésticos de los vecinos. Al principio lo hacía gratis como un favor para mantenerme ocupado, pero la voz se corrió rápido. El viejo Esteban podía arreglar cualquier cosa: heladeras, lavarropas, televisores, equipos de música, computadoras, celulares, cosas que los técnicos jóvenes declaraban irreparables. Yo las hacía funcionar como nuevas. En 6 meses tenía más trabajo del que podía manejar. La gente me traía aparatos de toda la ciudad porque sabían que si Esteban no lo podía arreglar, nadie podía. Empecé a cobrar, primero precios simbólicos, después tarifas justas, finalmente lo que realmente valía mi trabajo. Convertí el garage de mi casa en un taller. Compré herramientas especializadas, bancos de trabajo, instrumentos de medición. En un año tenía el taller de reparaciones más reputado del barrio. En 2 años la gente venía desde otros barrios. En 3 años tenía contratos con tiendas de electrodomésticos que me derivaban los trabajos más complicados. Pero eso era solo el comienzo. Mi verdadera genialidad no estaba en arreglar cosas viejas, sino en inventar cosas nuevas. Durante décadas trabajando en la fábrica había visto problemas técnicos que nadie resolvía eficientemente. Había pensado soluciones, pero como era solo un electricista, nadie me daba bola. Ahora, con tiempo libre y un taller equipado, empecé a desarrollar esas ideas. Mi primera invención fue un dispositivo que optimizaba el consumo eléctrico en motores industriales. Algo simple pero revolucionario, que podía ahorrar hasta 30% de energía en fábricas y talleres. Le ofrecí la patente a mi antigua empresa. Se rieron de mí. Esteban, vos sos muy bueno arreglando cosas, pero inventar es para los ingenieros. Así que registré la patente a mi nombre y busqué otros compradores. Una empresa alemana me ofreció una cifra que me hizo temblar las manos cuando firmé el contrato. Con esa plata desarrollé otras invenciones: un sistema de backup eléctrico para hospitales, un regulador de voltaje para equipos sensibles, un dispositivo de seguridad para instalaciones eléctricas domiciliarias. Cada patente que vendía me daba más dinero para invertir en la siguiente idea. En 5 años había registrado 12 patentes y vendido 8 de ellas a empresas internacionales. El dinero que entraba era tanto que tuve que abrir varias cuentas en diferentes bancos. Contraté a un contador para que manejara mis impuestos. Contraté a un abogado especializado en propiedad intelectual. Que el viejo Estorbo, el electricista jubilado que según su hijo no entendía el mundo moderno, se había convertido en inventor próspero con ingresos que superaban por 10 lo que Carlos ganaba en su trabajo de ingeniero. Pero él nunca se enteró porque nunca preguntó qué hacía su padre en su tiempo libre. Cuando venía de visita y veía el taller decía: «Papá, está bien que tengas un hobby, pero no te canses mucho». Hobby. Mi empresa unipersonal que facturaba millones de pesos por año era un hobby para Carlos. Cuando me veía trabajando en la computadora comentaba: «Qué bueno que aprendiste a usar la compu, papá. Aunque sea para jugar solitario, te va a mantener la mente activa». No sabía que estaba diseñando circuitos, calculando especificaciones técnicas, negociando contratos internacionales. Cuando llegaban cartas certificadas de empresas extranjeras, preguntaba distraídamente: «¿Todo bien con los papeles, papá?». Pensaba que eran trámites de jubilado, no contratos de licenciamiento de patentes por cifras que él no podía ni imaginar. Durante 4 años guardé mi secreto, esperando el momento perfecto para sorprender a mi familia. Pensaba decírselo cuando Carlos cumpliera 40 años, o cuando mis nietos fueran un poco más grandes para entender, o en alguna Navidad especial. Quería que fuera un momento de alegría, de orgullo, de reconocimiento. Nunca pensé que el momento de la revelación iba a llegar de la manera más dolorosa posible, provocado por las palabras más crueles que un padre puede escuchar de boca de su propio hijo. La noche después de esa cena humillante, cuando Carlos me dijo que era un estorbo, me quedé despierto hasta las 5 de la mañana.
No podía sacarme de la cabeza sus palabras, su tono despectivo, la manera en que Miranda había asentido, la vergüenza en los ojos de mis nietos. A las 6 de la mañana tomé una decisión que cambiaría todo. Llamé al doctor Mendizábal, mi abogado, y le dije: «Doctor, necesito hacer cambios urgentes en mi testamento, cambios que van a sorprender a mucha gente». «Don Esteban», me preguntó, «¿pasó algo grave? Usted me había dicho que quería dejar todo a su hijo y sus nietos». «Pasó algo muy grave, doctor. Descubrí que mi hijo me considera un estorbo. Es hora de que aprenda el verdadero valor de los estorbos». También llamé a mi contador, el señor Rodríguez, que manejaba mis finanzas desde hacía 3 años. «Rodríguez, quiero que prepare un estado patrimonial completo. Todo lo que tengo, todo lo que vale, todo lo que genera. Lo necesito para mañana». «¿Para qué va a necesitar eso, don Esteban?» «Para educar a mi familia sobre quién es realmente el estorbo en esta casa». Pasé todo el lunes preparando documentos, revisando contratos, calculando números. Cuando terminé, tenía delante de mí una carpeta con papers que mostraban una realidad que ni yo mismo había dimensionado completamente. El valor total de mis patentes superaba los 15 millones de pesos. Mis cuentas bancarias sumaban más de 8 millones. El taller con todas las herramientas y máquinas valía casi 2 millones. La casa, que Carlos consideraba demasiado grande, estaba valuada en 12 millones. Mi patrimonio total era de 37 millones de pesos. 37 millones de pesos. El estorbo de la familia era más rico que todos ellos juntos multiplicado por 5. El viejo, que no entendía el mundo moderno, había construido un imperio basado en conocimiento, experiencia y trabajo inteligente. Pero los números eran solo parte de la historia. Lo más importante eran las decisiones que iba a tomar con esos números. Decisiones que iban a enseñarle a Carlos el verdadero significado de la palabra estorbo. El martes por la mañana llamé a Carlos a su oficina. «Hijo, necesito que vengas a casa esta noche. Tenemos que hablar de algo importante». Su voz sonó molesta. «Papá, es martes. Los martes tengo mucho trabajo. ¿No puede esperar al fin de semana?» «No, Carlos, no puede esperar. Es sobre tu futuro y el futuro de tus hijos». Eso lo hizo reaccionar. «¿Estás bien de salud? ¿Pasó algo?» «Estoy perfectamente bien, pero necesito hablarte de algunas decisiones que tomé después de lo que pasó el domingo». Vino esa noche, pero con cara de fastidio, como si fuera una obligación molesta. Se sentó en el mismo lugar donde había cenado el domingo, donde me había llamado estorbo delante de toda la familia. «Bueno, papá, ¿de qué querías hablar?» Puse la carpeta sobre la mesa, la misma mesa donde se había derramado el vino que desató su explosión de crueldad. «Carlos, hay algunas cosas sobre tu padre que nunca te molestaste en averiguar, cosas que van a cambiar completamente la opinión que tenés de este estorbo». Abrí la carpeta y empecé a mostrarle los documentos uno por uno, las patentes registradas, los contratos de licenciamiento, los estados de cuenta bancarios, los certificados de evaluación de la casa y el taller. Sus ojos se iban agrandando con cada papel, su cara se iba poniendo pálida con cada número. «Papá, esto es real. ¿Vos tenés toda esta plata?» «Sí, Carlos. Tu padre estorbo resulta que es multimillonario. El viejo que no entiende el mundo moderno construyó un imperio mientras vos estabas ocupado siendo exitoso». Se quedó callado durante 5 minutos enteros, revisando los papeles como si fueran documentos en un idioma extranjero. «Pero papá, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué nunca me dijiste nada?» «¿Cuándo iba a decírtelo, Carlos? ¿En alguna de esas visitas de 10 minutos que me haces cada 2 meses? ¿Cuando venís con prisa y te vas con prisa? ¿Cuando me tratás como si fuera un viejo chocho que no entiende nada?» Le expliqué todo desde el principio. Las reparaciones, las invenciones, las patentes, los contratos internacionales. Cómo había convertido 35 años de experiencia en electricidad en una fortuna que superaba todo lo que él podía imaginar. «Durante 4 años esperé el momento perfecto para contarte esto», le dije. «Quería que fuera una sorpresa alegre, un motivo de orgullo, algo que nos uniera más como familia. Pero vos elegiste otro camino. Elegiste llamarme estorbo». Carlos empezó a llorar, no de tristeza, sino de pánico.
porque se estaba dando cuenta de lo que había hecho, de lo que había perdido con sus palabras crueles. Papá, yo no sabía. Si hubiera sabido... Ahí está el problema, hijo. Si hubieras sabido, me habrías tratado diferente, pero no porque me quisieras más, sino porque me necesitarías más. Saqué otro documento de la carpeta. Era mi testamento original, donde él heredaba todo, más el testamento nuevo que había firmado esa mañana. Este era tu futuro antes del domingo, le dije mostrándole el testamento original, y este es tu futuro después de llamarme estorbo. En el testamento nuevo, Carlos heredaba exactamente lo que merecía según su propia valoración. Nada. Toda mi fortuna iba a ir a una fundación que crearía para ayudar a inventores mayores que, como yo, habían sido subestimados por sus propias familias. La fundación se llamaría Estorbos Útiles. Mis nietos van a recibir dinero para sus estudios universitarios, pero en un fideicomiso que van a poder tocar solo si aprenden a valorar a los adultos mayores. Van a tener que hacer trabajo comunitario con gente de mi edad para entender que la experiencia vale más que la juventud. Carlos se desplomó en la silla. Papá, por favor, debe haber una manera de arreglar esto. Yo reconozco que me equivoqué, que dije cosas terribles, pero éramos una familia. Éramos, Carlos. Pasado. Vos mismo me dijiste que soy un estorbo en esta familia. Bueno, decidí dejar de ser un estorbo. Me voy a ir de esta familia y me voy a crear una nueva, con gente que valora lo que puedo aportar en lugar de ver solo lo que no puedo hacer. Le mostré otro documento. Era el contrato de venta de la casa a una empresa que construye residencias para adultos mayores activos. Iban a demoler la estructura actual y construir un complejo donde gente como yo podríamos vivir independientemente, pero con servicios de apoyo. La casa donde te crié, donde construí tu futuro ladrillo por ladrillo, va a convertirse en un lugar donde otros padres puedan vivir con dignidad en lugar de ser tratados como estorbos por hijos ingratos. Carlos me suplicó durante 2 horas. Lloró, gritó, prometió cambiar, juró que nunca más me iba a faltar el respeto. Pero yo ya había tomado mi decisión. Carlos, las palabras no se borran. Lo que dijiste el domingo mostró lo que realmente pensás de mí. No puedo vivir el resto de mi vida fingiendo que no pasó. Se fue esa noche sin despedirse, golpeando la puerta con tanta fuerza que vibró toda la casa. Pero yo me quedé tranquilo por primera vez en años. Finalmente, había dejado de ser víctima de mi propia bondad. Los días siguientes fueron un terremoto. Carlos le contó todo a Miranda. Miranda se lo contó a mis nietos. Y el escándalo familiar explotó como nunca había pasado en 71 años de vida. Empezaron las llamadas desesperadas, las visitas no anunciadas, los intentos de chantaje emocional. Miranda vino sola un día, algo que nunca había hecho en 10 años de conocerla. Esteban, sé que Carlos se equivocó, pero piense en los chicos. Ellos no tienen culpa de nada. Qué conveniente acordarse de los chicos ahora que se había enterado de la herencia perdida. Miranda, le dije, durante 10 años me trataste como si fuera invisible. ¿En cuántas conversaciones familiares me incluiste? ¿Cuántas veces preguntaste por mi salud, por mis proyectos, por mis sentimientos? ¿Y ahora vienes a hablarme de los chicos? Mis nietos vinieron juntos, el varón de 16 y la nena de 14. Se veían incómodos, como si los hubieran mandado a cumplir una misión que no entendían. Abuelo, me dijo mi nieta, papá dice que estás enojado con nosotros. No estoy enojado con ustedes, mi amor. Estoy desilusionado con sus padres. Pero ustedes van a tener su oportunidad de demostrar que son diferentes. El dinero que guardé para ustedes sigue ahí, pero van a tener que ganárselo, demostrando que pueden valorar a la gente mayor. Mi nieto, que siempre había sido el más directo, me preguntó, abuelo, ¿es verdad que sos millonario y nunca nos dijiste? Sí, es verdad. ¿Y saben por qué nunca les dije? Porque quería que me quisieran por quien soy, no por lo que tengo. Desafortunadamente, sus padres no aprendieron esa lección. La noticia se filtró al barrio, después a la ciudad, después a los medios. El inventor jubilado, que desheredó a su hijo por maltrato, se convirtió en titular de varios diarios,
Me llamaron de programas de radio, de canales de televisión, de revistas. Al principio me negué a todas las entrevistas. Pero después pensé que mi historia podría ayudar a otros padres que estaban pasando por lo mismo, que estaban aguantando maltratos de sus hijos por miedo a la soledad. Acepté una entrevista en el programa de radio más escuchado de la ciudad. Conté toda mi historia, el trabajo de electricista, las invenciones, las patentes, la cena humillante, el cambio de testamento. La respuesta fue abrumadora. Cientos de oyentes llamaron compartiendo historias similares. Padres y madres mayores que eran tratados como cargas por hijos exitosos. Gente que había construido patrimonios importantes, pero que eran menospreciados por sus familias. Abuelos que se sentían invisibles en sus propias casas. Una señora de 68 años me llamó llorando. Don Esteban, mi historia es igual a la suya. Mis hijas me tratan como si fuera una idiota. Ojalá yo tuviera el valor de hacer lo que usted hizo. Esas llamadas me confirmaron que había tomado la decisión correcta. Mi historia no era solo personal, era social. Había un problema cultural con la manera en que tratamos a nuestros mayores y yo tenía la oportunidad de generar un cambio. La Fundación Estorbos Útiles se creó oficialmente 3 meses después de esa cena fatídica. Con parte de mi fortuna, compramos un edificio en el centro y lo convertimos en un centro de innovación para inventores mayores. Gente como yo, con décadas de experiencia, que tenían ideas pero no recursos o credibilidad para desarrollarlas. En 6 meses, teníamos 50 inventores trabajando en 30 proyectos diferentes. Dispositivos médicos, soluciones ambientales, mejoras tecnológicas, herramientas industriales, todo desarrollado por estorbos de más de 60 años que habían sido subestimados por sus propias familias y por la sociedad. Una de nuestras inventoras, la ingeniera jubilada María Elena Quiroga, desarrolló un sistema de purificación de agua que puede salvar millones de vidas en países pobres. Otro de nuestros estorbos, el mecánico retirado Jesús Morales, inventó un motor que consume 50% menos combustible que los motores tradicionales. En un año, los estorbos útiles habíamos registrado 25 patentes nuevas y vendido 12 de ellas a empresas internacionales. El dinero que generábamos se reinvertía en más proyectos, más inventores, más innovación. Los medios empezaron a llamarnos la venganza de los abuelos genios. Revistas internacionales vinieron a hacer reportajes sobre nuestro modelo de innovación basado en experiencia acumulada. Universidades nos invitaron a dar conferencias sobre el valor del conocimiento maduro. Carlos intentó acercarse varias veces durante ese primer año. Venía a la fundación, me mandaba cartas, hasta me mandó flores en mi cumpleaños, pero todos sus gestos tenían el mismo problema. Llegaban tarde, llegaban después de que el daño estuviera hecho, después de que las palabras crueles hubieran sido pronunciadas. «Papá», me escribió en una carta, «sé que te lastimé profundamente, pero seguí siendo mi padre y yo sigo siendo tu hijo. Debe haber una manera de arreglar esto». El problema era que él seguía sin entender la gravedad de lo que había hecho. Seguía creyendo que era un problema que se podía arreglar con disculpas y gestos. Un día vino a la fundación con mis nietos. Era una estrategia inteligente porque sabía que yo no los iba a rechazar a ellos. Pero lo que pasó lo sorprendió. Mis nietos se quedaron fascinados con lo que estaban viendo en la fundación. «Abuelo», me dijo mi nieta, «no sabía que existían tantas cosas increíbles inventadas por gente mayor. En el colegio nos enseñan que la innovación la hacen los jóvenes». Ese es el problema, mi amor. La sociedad cree que después de los 60 años uno se vuelve inútil, pero la experiencia es el ingrediente más importante para la innovación. Mi nieto se quedó 2 horas hablando con María Elena sobre su sistema de purificación de agua. Al final me dijo, «Abuelo, cuando termine el secundario, ¿puedo venir a trabajar acá?» «Por supuesto, mi nieto, pero primero tenés que aprender a valorar lo que los mayores podemos enseñarte». Carlos se dio cuenta de que sus hijos estaban más impresionados conmigo de lo que habían estado en toda su vida, que me veían como un héroe, como un líder,
como alguien que había logrado algo extraordinario, y eso lo molestó más que cualquier otra cosa. «Papá», me dijo cuando nos quedamos solos, «los chicos te ven diferente ahora, como si fueras más importante que sus propios padres». «Carlos, yo no busqué que me vieran diferente. Ellos descubrieron por sí solos qué tipo de abuelo tienen. Algo que vos nunca te molestaste en averiguar. Pero esto no está bien, papá. Una familia no puede funcionar así, con secretos, con venganzas». «¿Venganza?» «Carlos, yo no me vengué de vos. Yo simplemente dejé de permitir que me maltrataras. La diferencia es enorme». Ese día entendí que Carlos nunca iba a cambiar realmente. No había aprendido a valorarme por quién soy, sino que estaba molesto porque había perdido control sobre mí. No le importaba mi dignidad, le importaba su herencia. No le dolía haberme lastimado, le dolía haber perdido una fortuna. El segundo año de la fundación trajo sorpresas que ni yo mismo esperaba. Una universidad de Estados Unidos nos invitó a crear una sede de estorbos útiles en California. Una empresa japonesa quería licenciar nuestro modelo para replicarlo en Asia. El gobierno nacional nos ofreció subsidios para expandir el programa a otras ciudades, pero lo más importante no eran los reconocimientos externos. Lo más importante era ver cómo cambiaba la vida de los inventores que trabajaban conmigo. Gente que había sido descartada por sus familias, que había sido considerada inútil por la sociedad, ahora se levantaba cada mañana con propósito, con proyectos, con la certeza de que todavía tenían mucho que aportar. Don Ramiro, un carpintero de 74 años que había desarrollado un sistema de construcción antisísmico, me dijo algo que me emocionó hasta las lágrimas. «Don Esteban, usted me devolvió la vida. Mis hijos creían que yo era un viejo chocho que hablaba pavadas sobre terremotos. Ahora mi invento va a salvar vidas en todo el mundo». Esas palabras valían más que todos los millones que había ganado, porque no se trataba de dinero, se trataba de dignidad, se trataba de demostrar que la experiencia acumulada durante décadas de trabajo no es basura descartable, sino sabiduría invaluable. Mi hermana Esperanza, que había sido testigo de aquella cena humillante, vino a visitarme en la fundación. «Esteban», me dijo, «cuando Carlos te dijo esas cosas terribles, yo pensé que ibas a quedarte callado como siempre. Nunca imaginé que tenías todo esto guardado. Esperanza, yo tampoco imaginé que iba a llegar hasta acá, pero a veces la vida te pone en situaciones donde tenés que elegir entre tu dignidad y tu comodidad. Yo elegí mi dignidad. ¿Y no extrañás a Carlos? ¿No extrañás a los nietos?» Extraño al Carlos que creía que había criado, pero ese Carlos tal vez nunca existió. Extraño a los nietos, sí, pero ellos saben dónde encontrarme cuando decidan que quieren conocer realmente a su abuelo. Miranda hizo un último intento desesperado 6 meses después. Vino con fotos de mis nietos, con cartas que supuestamente ellos habían escrito, con promesas de que las cosas iban a ser diferentes, pero ya era muy tarde para estrategias sentimentales. «Miranda», le dije, «durante 10 años tuve que aguantar tu desprecio silencioso. Cada vez que suspirabas cuando yo hablaba, cada vez que pateabas por debajo de la mesa, cuando yo contaba una historia, cada vez que apartabas a tus hijos de mí como si fuera contagioso. ¿Te pensás que no me daba cuenta?» Se puso colorada, porque sabía que era verdad. «Esteban, reconozco que no siempre fui la nuera perfecta, pero Carlos es su hijo único. ¿De verdad quiere perderlo para siempre?» «Miranda, yo no perdí a Carlos. Carlos me perdió a mí cuando decidió que yo era un estorbo». Los medios siguieron interesándose por mi historia durante mucho tiempo. Escribieron artículos sobre el fenómeno de los abuelos innovadores, sobre la discriminación por edad en el ámbito laboral, sobre la importancia de valorar la experiencia acumulada. Un periodista joven me preguntó algo que me hizo reflexionar profundamente. «Don Esteban, ¿usted cree que su reacción fue proporcional a lo que pasó? Al fin y al cabo, fueron solo palabras dichas en un momento de tensión». «Joven», le respondí, «cuando tengas 71 años y tu propio hijo te llame estorbo delante de toda la familia, quiero ver si seguís pensando que son solo palabras. Las palabras construyen realidades. Si yo hubiera aceptado ser tratado como un estorbo, me habría convertido en un estorbo».
pero la pregunta me quedó dando vueltas. ¿Había sido demasiado duro? ¿Habría otra manera de resolver el conflicto? Durante varias noches me quedé despierto pensando en alternativas que podría haber tomado. La respuesta me llegó cuando menos la esperaba. Una tarde estaba en la fundación trabajando con un inventor de 67 años que había desarrollado una prótesis innovadora. Su historia era similar a la mía. Un hijo exitoso que lo trataba como si fuera un viejo sin futuro. «Don Esteban», me dijo, «usted se arrepiente de haber sido tan firme con su hijo». «¿Por qué me pregunta eso?» «Porque yo no tengo su coraje. Sigo aguantando el maltrato de mi familia porque tengo miedo de quedarme solo». Esa conversación me confirmó que había hecho lo correcto, no solo por mí, sino como ejemplo para otros adultos mayores que estaban en situaciones similares. Mi historia se había convertido en un símbolo de que no hay edad para defenderse, para exigir respeto, para construir una nueva vida. 2 años después de la cena que cambió todo, recibí una llamada que no esperaba. Era de mis nietos, pero esta vez no mandados por sus padres. Habían decidido por sí solos que querían conocer realmente a su abuelo. «Abuelo», me dijo mi nieta, que ya tenía 16 años, «terminé el secundario y quiero estudiar ingeniería, pero no la ingeniería tradicional que estudió papá. Quiero estudiar ingeniería biomédica para ayudar a gente mayor como la que trabaja en tu fundación». Mi nieto, de 18 años, había elegido una carrera aún más sorprendente. «Abuelo, quiero estudiar gerontotecnología. Quiero especializarme en desarrollar tecnología para adultos mayores. Tu fundación me inspiró». Esas decisiones no las habían consultado con sus padres. Habían elegido sus futuros basándose en lo que habían visto en mi fundación, en los valores que yo representaba, en la visión de mundo que les había transmitido sin proponérmelo. Carlos se enteró de las decisiones de sus hijos y vino a reclamarme. «Papá, los influenciaste, les metiste ideas en la cabeza. Ahora quieren estudiar carreras raras en lugar de seguir caminos tradicionales de éxito». «Carlos», le dije, «yo no los influencié. Ellos tomaron sus propias decisiones después de ver alternativas que vos nunca les mostraste. Vos les enseñaste que el éxito se mide en dinero. Yo les mostré que el éxito se mide en propósito». «Pero no van a ganar tanto dinero con esas carreras», me reclamó. Ahí estaba otra vez la misma mentalidad que me había llevado a cambiar el testamento. Para Carlos todo se reducía a dinero, a estatus, a éxito material. «Carlos, yo gano más dinero que vos, y vos me llamaste estorbo. Obviamente, el dinero no es garantía de respeto ni de felicidad. Tus hijos lo entendieron, vos todavía no». Mi nieta empezó a venir a la fundación todos los sábados como voluntaria. Ayudaba a los inventores con documentación, con presentaciones, con traducciones. En 6 meses sabía más sobre innovación tecnológica que muchos estudiantes universitarios. Mi nieto se inscribió en un programa de mentorías donde adultos mayores enseñaban sus oficios a jóvenes. Aprendió carpintería con don Ramiro, electricidad conmigo, mecánica con Jesús Morales. Quería entender todas las áreas antes de especializarse. Por primera vez en años, tenía una relación real con mis nietos, no basada en regalos o visitas forzadas, sino en intereses compartidos, en valores comunes, en respeto mutuo. Ellos habían elegido conocerme y valorarme por quien realmente soy. Un día mi nieta me preguntó algo que me desarmó. «Abuelo, ¿vos perdonarías a papá si él reconociera realmente su error?». Era una pregunta compleja porque tocaba el corazón del conflicto. «Mi amor», le dije, «el perdón no significa volver a la situación anterior. Yo puedo perdonar a tu papá por haberme lastimado, pero no puedo pretender que esas palabras nunca existieron. El respeto, una vez perdido, hay que reconstruirlo desde cero. ¿Y si él estuviera dispuesto a reconstruirlo? Entonces, tendría que demostrarlo con hechos, no con palabras. Tendría que entender que ya no soy el padre sumiso que aguantaba todo por mantener la paz familiar». Esa conversación me hizo replantear algunas cosas. No sobre mi decisión del testamento, que seguía considerando correcta, pero sí sobre la posibilidad de una relación futura con Carlos. No como padre e hijo tradicionales, pero tal vez como 2 adultos que podían aprender a respetarse mutuamente.
El tercer año de la fundación trajo el reconocimiento internacional que consolidó definitivamente nuestro modelo. La Organización Mundial de la Salud nos invitó a presentar nuestro trabajo en un congreso sobre envejecimiento activo. Universidades de 5 países querían replicar estorbos útiles. Pero el momento más significativo llegó cuando recibí una carta del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Me ofrecían dirigir un programa nacional de innovación para adultos mayores. Era el reconocimiento oficial de que mi modelo no era solo una venganza personal, sino una solución social. La carta decía: Don Esteban Vázquez, su trabajo ha demostrado que la experiencia acumulada durante décadas de trabajo es un recurso nacional invaluable. Queremos expandir su modelo para aprovechar el potencial innovador de los adultos mayores en todo el país. Esa noche, por primera vez en 3 años, pensé en llamar a Carlos para contarle la noticia. Pero después me di cuenta de que ya no necesitaba su validación. Ya no necesitaba que estuviera orgulloso de mí para sentirme valioso. Había construido mi propio valor independientemente de su opinión. El 4.º año después de aquella cena fatídica, mis nietos ya estaban estudiando sus carreras elegidas. Mi nieta se destacaba en ingeniería biomédica y había conseguido una beca para hacer un intercambio en Alemania. Mi nieto había creado una aplicación que conectaba jóvenes con adultos mayores que querían transmitir sus oficios. Un día vinieron juntos a la fundación con una propuesta que me emocionó. Abuelo, queremos crear una empresa familiar contigo. Una empresa que desarrolle tecnología específica para adultos mayores. Vos aportás la experiencia y las patentes. Nosotros aportamos la visión joven. Era la propuesta que hubiera soñado recibir de Carlos años atrás. Pero venía de mis nietos, de la generación que había sabido valorar lo que yo podía ofrecer. Me encanta la idea, les dije, pero con una condición. Sus padres tienen que saber y aprobar que trabajen conmigo. Ya les dijimos, me respondió mi nieta. Al principio no les gustó, pero después entendieron que es nuestra decisión. Papá dijo que si vos estás de acuerdo, él no se va a oponer. Era la primera vez en 4 años que Carlos mostraba algún tipo de respeto hacia mis decisiones. No era un pedido de perdón, pero era un reconocimiento implícito de que yo tenía derecho a relacionarme con mis nietos sin su interferencia. La empresa familiar se formalizó 6 meses después. Tecnología Generacional se especializaba en desarrollar dispositivos que mejoraran la calidad de vida de los adultos mayores. Nuestro primer producto fue un sistema de monitoreo de salud no invasivo diseñado por mí y perfeccionado por mis nietos. El éxito fue inmediato. En 1 año teníamos contratos con hospitales, clínicas geriátricas y centros de salud de toda América Latina. Los estorbos de la familia se habían convertido en los emprendedores más exitosos del clan. Un día, mientras revisábamos los balances de la empresa en mi oficina, llegó Carlos sin avisar. Hacía 2 años que no venía a la fundación. Se quedó parado en la puerta, mirando cómo sus hijos trabajaban conmigo con una naturalidad que él nunca había logrado. «Papá», me dijo finalmente, «¿puedo hablar con vos un momento?» Le hice señas a mis nietos que nos dejaran solos. Se sentó en la misma silla donde años atrás había revisado mi patrimonio secreto con cara de pánico. «Papá, vengo a pedirte perdón. No por el dinero, no por la herencia. Por haberte tratado como te traté, por haberte llamado estorbo, por no haber sabido valorarte cuando tenía la oportunidad. Era la primera vez en 4 años que hablaba sin agenda oculta, sin interés material. Carlos», le dije, «aprecio tu pedido de perdón, pero ¿qué te hizo cambiar de opinión? Ver cómo mis hijos te valoran, ver todo lo que lograste sin mi apoyo, entender que perdí la oportunidad de ser parte de algo extraordinario por mi soberbia». Fue una conversación larga, dolorosa, pero necesaria. Carlos reconoció que había heredado de su éxito profesional una arrogancia que lo había cegado al valor de otros tipos de inteligencia, que había confundido educación universitaria con sabiduría, que había creído que la juventud era sinónimo de innovación. «Papá, ¿hay alguna manera de que podamos reconstruir nuestra relación?», me preguntó finalmente. «Carlos, la relación que teníamos antes ya no existe, pero podemos construir una nueva basada en respeto mutuo
no en subordinación filial. Le propuse algo que lo sorprendió. Si realmente querés reconstruir nuestra relación, vení a trabajar conmigo un día por semana, no como mi hijo pidiendo perdón, sino como un profesional que puede aportar algo a la fundación. Carlos aceptó la propuesta. Los miércoles empezó a venir a la fundación como consultor en gestión empresarial. Al principio era incómodo para ambos, pero de a poco fuimos encontrando una manera de trabajar juntos que no reproducía los patrones de autoridad del pasado. Verlo interactuar con los inventores de la fundación fue revelador. Carlos tenía habilidades gerenciales que realmente podían ayudar a que los proyectos fueran más exitosos comercialmente, pero también estaba aprendiendo a valorar tipos de conocimiento que su educación universitaria había menospreciado. Un día lo escuché hablando por teléfono con Miranda. No, amor, no es que estoy trabajando gratis para mi papá. Estoy aprendiendo cosas que no me enseñaron en la universidad. Este viejo sabe más de innovación que muchos consultores que cobran fortunas. Este viejo ya no sonaba despectivo, sonaba a reconocimiento, a admiración genuina. Carlos estaba descubriendo quién era realmente su padre después de 71 años de vida. El 5º año después de aquella cena que cambió todo, organizamos una celebración en la fundación. 5 años de estorbos útiles, más de 200 patentes registradas, 15 sedes en diferentes países, miles de adultos mayores recuperando su valor social. Durante la celebración, Carlos se acercó con una botella de vino, la misma marca que se había derramado aquella noche fatídica. Papá, quería brindar por algo, por haber demostrado que a veces los hijos estamos equivocados sobre nuestros padres. Alzamos las copas en un brindis que simbolizaba mucho más que una reconciliación familiar. Era el reconocimiento de que el conocimiento no tiene edad, de que la experiencia es invaluable, de que llamar estorbo a alguien puede ser el error más caro de tu vida. Esa noche, mientras cerraba la fundación, encontré una carta que alguien había deslizado por debajo de mi oficina. Era de un hombre de 75 años de Mendoza. Don Esteban. Vi su historia en televisión hace 5 años. En ese momento yo estaba aguantando maltratos similares de mi familia. Su ejemplo me dio el coraje para defender mi dignidad. Hoy tengo 75 años y acabo de graduarme de la universidad. Nunca es tarde para demostrar que no somos estorbos. Esas palabras me confirmaron que mi decisión había trascendido lo personal. Había ayudado a cambiar la manera en que la sociedad ve a los adultos mayores. Había demostrado que la edad puede ser sabiduría, no decadencia. Ahora tengo 76 años. Carlos trabaja conmigo todas las semanas y hemos desarrollado una relación adulta basada en respeto mutuo. Mis nietos son mis socios empresariales y hemos creado una empresa familiar exitosa. La Fundación Estorbos Útiles es un modelo internacional de innovación. ¿Me arrepiento de haber sido tan drástico aquella noche? No. Fue la decisión más importante de mi vida. Me devolvió la dignidad que había perdido de a poco, sin darme cuenta. Me enseñó que nunca es tarde para defenderse, para cambiar las reglas, para exigir el respeto que uno merece. ¿Perdoné a Carlos? Sí, pero no olvide. Las palabras que me dijo siguen ahí, como una cicatriz que me recuerda que el amor filial no es incondicional, que el respeto hay que ganárselo todos los días, que la familia se construye con valores, no solo con sangre. Y vos que me escuchaste hasta acá, que me acompañaste en esta historia de dolor transformado en propósito, quiero que sepas algo muy importante. Si alguien te trata como si fueras un estorbo, aunque sea tu propio hijo, no lo aceptes. Tu valor no lo determina la opinión de otros, lo determina lo que vos podés aportar al mundo. La vida es muy corta para gastarla sintiéndote menos valioso de lo que realmente eres. Y nunca es tarde para demostrar tu verdadero valor. Yo lo demostré a los 71 años. ¿Cuántos años tenés vos? ¿Qué estás esperando? Contame qué harías vos si tu propio hijo te dijera que eres un estorbo. Contame si esta historia te llegó al corazón como a mí me marcó vivirla. Y contame desde qué ciudad me estás escuchando, porque quiero saber que mi mensaje está llegando lejos, que otros padres como yo entienden que el respeto no se mendiga, se exige, porque al final lo que realmente importa no es cuántos años tenés,
sino qué haces con los años que te quedan. Y yo decidí hacer de mis años restantes la prueba definitiva de que los estorbos podemos ser los más útiles de todos.